En la cuarta pregunta me preguntas qué recuerdos aún viven en mí. Bien, durante el conflicto tuve dos momentos y los recuerdos son todos feos, todos desagradables. El servicio militar normalmente deja anécdotas muy lindas, agradables y así fue en el periodo que fue anterior a la guerra y en el periodo del servicio militar que fue posterior a la guerra. Se recuerdan, la verdad, que cosas muy agradables, anécdotas que nos contamos entre los compañeros cuando nos encontramos. Pero durante la guerra los recuerdos son todos desagradables. En mi caso yo tuve dos momentos. Uno, el inicio, que fue el traslado y la logística, porque yo pertenecía a una parte de la compañía que se dedicaba a la logística, al llevar los elementos, traer los elementos. Y cuando llegamos a la Patagonia, después de un viaje bastante extenso, un grupo fue embarcado con pertrechos y armamento antiaéreo y otro grupo le tocó hacerlo en los aviones Hércules por vía aérea. A mí me tocó ese, fueron tres vuelos de ida, tres vuelos de vuelta. Fueron vuelos bastante tenebrosos, ya no, los oficiales y la tripulación nos habían anunciado de que se tenía que volar a muy baja altura, muy cerca del agua del mar, y por lo tanto los aviones en esa maniobra se mueven demasiado y el piloto va muy tenso. Todo se hacía para que los británicos no detectaran nuestras posiciones. Y el temor no era tanto de ser detectados y ser bombardeados, el temor principalmente era el que se movía tanto el avión y parecía que en cualquier momento se desarmaba todo o explotaba y quedábamos en el medio del mar. Pero eso terminaba cuando el avión se ponía tranquilo, dejaba de vibrar tanto y ahí nos dábamos cuenta o nos enterábamos o que habíamos llegado a las islas o que habíamos llegado al continente. Un par de vuelos fueron con descenso porque llevábamos personal y elementos del grupo antiaéreo, y uno de los vuelos fue sin descenso porque se lanzaron las cosas desde paracaídas. Fueron cajones, insumos que podían ser lanzados desde paracaídas. Ese fue el primer momento. Esa fue mi participación y ese fue mi contacto con las Islas Malvinas. Pero la guerra continuó y seguimos haciendo tareas logísticas desde el continente, porque cuando se produjo el bloqueo a mí me dejó del lado del continente y tuvimos que seguir trabajando bajo las órdenes de nuestros superiores en los aeropuertos de la Patagonia, y después fuimos más adelante trasladados a la capital federal, a una base aérea que se encuentra en la ciudad de Ezeiza. El otro momento que creo que fue el más triste, es el más triste, el más desagradable, fue el del final de la guerra. Antes de ello me tocó también participar en el cordón de seguridad del Papa, que fue en la época, en el momento en que fui trasladado a la ciudad de Ezeiza. Pero lo más doloroso de todo fue el final de la guerra, porque tuve
que dedicarme junto con mis compañeros a recibir a los soldados mutilados. A mí me tocó un grupo de infantería de marina que llegaban en aviones y que había que bajarlos de los aviones y llevarlos hasta un transporte que eran colectivos y acomodarlos en sus sillas, en sus butacas. Todos los que yo tuve que atender estaban mutilados, no podían caminar, no se podían mover por sus propios medios. Pero no solamente que no se podían mover, estaban sangrantes, estaban malheridos, estaban muy mal, en todo sentido. Habíamos recibido instrucciones de que teníamos que motivarlos, recibirlos bien, hicimos todo lo posible, pero no hubo forma ni siquiera de que nos dirijan la mirada. Estaban perdidos, estaban angustiados, estaban muy deprimidos. Nos habían pedido hasta inclusive que logremos que sonrían en algún momento. Fue algo imposible, imposible. Muy triste, muy angustiante.